La Feria del Libro 2020 en su versión virtual, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gil Lipovetsky, Ana María Choa, Alaide Ventura, Olga Bornart, Remedios Zafra, Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet Clariont, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Lo que era Tradición. Conoce nuestros espectáculos como General Cancardi, Chucos Suaves del Mictlán y Pecata Minuta. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. A nombre de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, la Secretaría de Cultura Federal, la Coordinación Estatal de Ferias del Libro de Chihuahua y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Estos últimos años en Ciudad Juárez. Este libro es una recopilación de 12 ensayos de jóvenes de Ciudad Juárez que escribieron en el 2017, pero que vivieron su juventud o su adolescencia en el 2010. Para presentar este libro nos acompaña Diana Morales, Iliana Martel y Marco Antonio López. Para comenzar, le quiero dar la palabra a Diana Morales, quien es maestra en Ciencias Jurídicas y ha trabajado en temas de derechos del migrante y derechos humanos. Actualmente es presidenta del Instituto para la Ciudad y los Derechos. Buenas tardes, Diana. Gracias por acompañarnos hoy. Estoy muy contenta de tenerlos a todos aquí en este formato un poco extraño para todos, pero que esperamos que tengamos mucha audiencia y que todos lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Como efectivamente decía Fabiola, mi nombre es Diana Esther Morales Rincón y actualmente soy presidenta del Instituto para la Ciudad y Derechos Humanos, AC. Nosotros le decimos el ICIDAC. Y antes que nada, pues quisiera que supieran qué es el instituto, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Entonces, su objetivo principal es contribuir a través de la investigación, defensa, promoción y divulgación de conocimientos en temas de derechos a la ciudad y derechos humanos, a fin de incidir tanto en las instituciones gubernamentales como no gubernamentales, así como en la comunidad y para el fortalecimiento de la democracia en nuestra ciudad y parte del estado. Como parte de nuestras tareas, como ya refiere el objetivo general, pues es la difusión precisamente y la divulgación de las tareas que se realizan varios colectivos de escritores que tienen que hablar sobre la ciudad, entendiendo el derecho a la ciudad como esta posibilidad de construir un lugar donde se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella
y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos, trabajo, salud, educación, vivienda, y en esto entran los recursos simbólicos, es decir, todo lo que tiene que ver las artes, como la literatura, como las artes visuales, pintura en general, que nos ayude a una convivencia sana dentro de nuestra ciudad, y el derecho también que tiene la ciudad de conocer este arte, ¿no? Actualmente, pues, trabajamos en 4 áreas específicas. Estas áreas es la jurídica, que tiene que ver con la defensa de la ciudad, ¿no? Y los derechos reivindicatorios de las comunidades, sobre todo las más vulnerables. También trabajamos en cuestiones de economía, perdón, social y solidaria. Estamos en procesos de remodelación de algo que hemos denominado el de los sueños, que es el Centro de Economía Social y Solidaria. Y lo que se busca es precisamente como ver esta otra parte de la economía, que puede ser también desde una economía eh, diferente, que puedan trabajar artistas en estos espacios en particular. También, bueno, como parte del por qué estamos ahora, tenemos el área de investigación editorial. Este es el primer libro que, en colaboración con los demás muchachos, hemos firmado editorial, ¿verdad? Y por último, pues ahorita estamos eh, trabajando en temas de migración y vivienda. Entonces, pues esto es de manera general lo que... Perdón, Diana, creo que se nos cortó el audio ahí. No sé si los demás logran escuchar. No. Mm, creo que está en silencio su micrófono, Diana. No sé si en configuración donde dice cámara y micro o donde dice mute para poderla escuchar. Mm. Nos dice Omar que hay que configurar nuevamente el audio. Ok. Ahora sí te escucho yo, Fabiola. Ahí ya. Sí, ahí ya. Ok, podemos continuar. Sí. Ya terminé mi parte. Bueno, entonces nos decías, Diana, que este libro es uno de los que en colaboración con la editorial ustedes han reunido, ¿verdad? Así, ay, sí me escucho, ¿verdad? Sí, Sí. así es. Junto con Buffalo Brown eh, y nosotros en el instituto, y gracias a Diego Ordaz y a Willibaldo Delgadillo, que están en la área de investigación de LICIDAC, se logró este primer libro, ¿no? Donde refleja las experiencias de estos jóvenes
jóvenes que han vivido la violencia, ya sea de manera indirecta o directa. Esta violencia en la cual, bueno, nosotros buscamos incidir para precisamente bajar a través de lo que nosotros llamamos justicia transicional, en el sentido de que entendemos que la justicia no es algo que todos van a poder alcanzar de manera concreta, sino más bien establecer una serie de medidas y propuestas que tengan que ver precisamente con estos niveles de violencia para que bajen, y creemos que el espíritu juvenil y lo que expresan ellos es la esperanza para nosotros, y también una parte fundamental para entender lo que han vivido y tratar de no repetirlo, aunque aún a pesar seguimos con estas violencias, pues la idea es empezar también escuchando, ¿no? Que es parte también de encontrar la paz en estos contextos. Muy bien. Ahora voy a ceder la palabra a Ileana, que no sé si quieras abrir el diálogo ya en concreto sobre el libro, en el que, por cierto, no mencioné, pero Marco Antonio López y yo participamos con un ensayo, junto con otros 10 compañeros de generación, más o menos, que están entre periodistas, personas de literatura, personas de sociología, historiadores. Entonces más o menos tenemos ahí como muy completo, ¿no? Las perspectivas de todas, de ciencias, de todas las ciencias y de las humanidades. ¿Algo que quieras comentar, Elena? Hola, sí, Fabi, gracias. Bueno, primero gracias por el espacio, a Fabiola por haberme invitado a participar en esta presentación. Algo medio gracioso es que yo iba a participar en la compilación del libro, pero al final, bueno, el texto quedó a medias por diversos motivos, y entonces me sentí en deuda, ¿no? Como para participar en la presentación, al menos. Y bueno, sí, pero para entrar de una en la discusión, primero me gustaría preguntarles a Fabiola y a Marco, que participan en la compilación, pues por qué decidieron participar como autores y cómo fue la experiencia de escribir un texto, ¿no? Un texto de este tipo para este libro. ¿Quieres comenzar tú, Marco? Si quieres, tú empieza. Bueno, ok. La experiencia de cómo escribí para este libro, pues Diego Ordaz me invitó y me dijo así como, me dijo varios nombres, ¿no? Varios nombres que me sonaban. Me dijo César, me dijo Yasmín, me dijo Marco, me dijo Hugo, Antonio, y dije, pues son compañeros de mi generación. Con algunos compartí en la carrera y con otros pues los conocía, ¿no? Porque son compañeros que están en periodismo, o incluso algunos compañeros de la prepa. Y yo le pregunté a Diego que qué escribía. Le dije, ¿qué escribo? O sea, escribo un cuento, escribo un poema. Y me dijo, no, escriba, o sea, algo, ¿no? Algo como algo. No fue muy concreto, ¿no? No fue muy, o sea, yo creo que la idea era que cada uno buscara mediante el medio de expresión que prefiriera, ya sea la crónica periodística o ya sea el ensayo literario o ya sea la poesía, que cada uno encontrara esa forma como de expresarse o de expresar lo que habíamos vivido. Y para mí era un poco complicado, porque para mí siempre es complicado, pues, como escribir sobre la violencia, sobre todo, digamos que desde la literatura, porque muchas veces, como cuando no se hace bien, puede llegar a explotarse, ¿no? O a ser como morbo. Entonces encontré en esto, yo escribí como una especie de crónica, más o menos crónica literaria sobre algo que me pasó, y más encontré, o sea, como en ese formato
la manera de contar lo que me había pasado, ¿no? Y lo que creo que cuando ya leí los demás ensayos o los demás textos de mis compañeros, dije, o sea, como, cabrón, o sea, tenemos muchas convergencias, ¿no? O sea, muchas personas en los textos hemos tenido el mismo sentimiento. O sea, pues, yo, por ejemplo, no había leído el texto de Hugo, por ejemplo, no había leído el texto de Antonio, y muchas cosas se parecían, porque en realidad, aunque parece que estamos todos aislados, o sea, que estuvimos todos aislados durante esa época, que todavía no pasa, pero que fue como muy fuerte en ese momento, sobre todo porque éramos adolescentes y todo lo resentíamos mucho. O sea, encontré que aunque hayamos escrito los textos de manera aislada y no nos hayan dicho una línea específica, todos escribimos de lo mismo, ¿no? Y tiene que ver con como los sentimientos y las emociones y sobre todo con ese desarrollo que uno tiene durante la adolescencia, como los conflictos que podemos llegar a tener, pero como esos conflictos de la adolescencia o que del adolescente normal tiene, nosotros los tuvimos, pero bajo ese contexto, ¿no? Ese contexto violento. Entonces, a mí me pareció interesante eso, me pareció interesante también, bueno, ya ni es la pregunta, ¿verdad? Pero para mí la experiencia, ay, creo que se fue Marco, ¿verdad? Bueno, pero para mí entonces, de hecho lo escribí hace 3 años, porque hace 3 años en 2017 fue cuando Diego nos pidió el texto a todos y el libro tardó en salir, ¿no? Y ahora que lo leo, como esa perspectiva también del futuro y que ya ha pasado, pues ya han pasado más cosas, no es que se haya detenido, no es que haya sido esa violencia un tiempo detenido o congelado, ¿no? Sino que lo seguimos viviendo. Y entonces para mí también es como un ejercicio de memoria y un ejercicio de conocimiento. Es decir, cómo me sentía yo hace 3 años respecto a cómo me sentía yo hace 10 años, ¿no? Pero a lo mejor ahora me siento diferente porque ahora estoy viviendo otras cosas. Es decir, ahora con como la cuestión de las redes sociales, siento que ahora todos estamos como más acompañados. O siento que cuando hay pronunciamientos o cuando... creo que tenemos errores técnicos. Ya. Ahí está Margot. ¿Ya? Ya. Ya se me olvidó, perdón. Espero que corten esto. Entonces, pues para mí la experiencia estuvo muy bien como ese ejercicio de memoria, que siempre la memoria es muy necesaria y como dice Diana, que a lo mejor hay que escuchar esas voces. Pues por fortuna mi voz fue una de las que fue escuchada, ¿no? Y realmente creo que como ejercicio de memoria y ejercicio de conocimiento de uno mismo y como una persona que está como en un proceso de reconocerse dentro de un espacio también, ¿no? Porque también uno se va ubicando mediante el texto, o sea, uno se va ubicando en la ciudad. O sea, ¿en qué lugar estabas cuando estaba sucediendo eso? Yo estaba en el Valle de Juárez, un compañero estaba en Campos Elíseos, otro compañero estaba en Anapra. Es decir, desde diferentes lugares, todos estábamos convergiendo en sentimientos y en emociones y en problemas y en conflictos, ¿no? Que estábamos creciendo al mismo tiempo. Entonces, por eso se me hace muy, pues me parece muy grato haber participado en como en este ejercicio de memoria, una vez más lo llamo así. Pues por eso, ¿no? Porque es como autoconocimiento y ya. A ver qué más sale. ¿Marco? Gracias, Marco. También igual me pareció muy, muy grato ver una especie de coordinación que no fue coordinada, pero pareciera que sí, ¿no? O sea, creo que hay un sentimiento generacional ahí que está muy, muy claro y que rompe de cierta manera con otras narrativas que se venían desarrollando sobre la violencia y los discursos de la violencia, ¿no? Yo vi en estos textos de mis compañeros un rostro muy,
muy humanizado por lo mismo que es el testimonio, ¿no? Por su naturaleza, pero hay un ejercicio de reflexión, de introspección, de crítica, de análisis y al final de una retrospección, porque estás viendo desde un presente hacia un pasado no tan lejano, pero pues sí, casi 10 años sí es algo, ¿no? Entonces, creo que hacer un análisis de lo que fue en su momento la violencia, lo que ya no es, lo que pudiera ser, las consecuencias que dejaron, como en el texto de Fabiola, me parece que es muy importante. Y sobre todo la creación como de una idea que me parece que queda clara en todos los textos sobre lo que pasó, lo que le pasó a los demás, que no nos pasó a nosotros, porque nosotros estamos escribiendo que es un homicidio. Es decir, partimos de la idea de no soy yo, pero pude haber sido yo. Entonces es como valorizar de cierta forma y darle otro sentido a la vida misma, ¿no? Entonces, aprender a ponerse en el lugar del otro, me parece que es uno de los aciertos más interesantes de los textos de este libro. Digo, hay una separación de los discursos hegemónicos que se han diseminado desde el Estado de estos estereotipos de narcotraficantes, ¿no? Con botas y sombreros y con cuernos de chivos que se andan balaceando en la calle, porque a nosotros no nos tocó ver eso. O sea, nosotros vimos desaparecer amigos, vimos morir familiares, no vimos un enfrentamiento, porque no era gente armada en la calle, sino eran ejecuciones, no eran regularmente, pues, balaceras, era llegar a matar a alguien, era llegar a desaparecer a alguien, era una especie de exterminio y un caos social que hay que entender también en un contexto económico, pues, muy difícil después de la recesión de Estados Unidos y social, económico. Es difícil creerse todos estos discursos que se intentaron imponer, ¿no? Y eso me gusta mucho de este libro y de estos textos que cuestionan totalmente esta verdad oficial o histórica. Ya sabemos que hubo una máquina de fabricar culpables, ¿no? Y aparte de ponerle etiquetas a todo, ¿no? Los narcos, peleando con narcos por una plaza que ni siquiera entendíamos que era la plaza, pero así se fueron reproduciendo discursos que se aceptaron como realidades por mucha parte de la sociedad, pero me da gusto encontrar estos espacios de crítica y de reflexión, sobre todo en esta generación, y un acercamiento, además de muy crítico, muy triste y muy doloroso de la realidad que se vivió, ¿no? Entonces, encuentra esta generación en la memoria y en la denuncia, pues, un pedacito de consuelo, de un consuelo que no se va a terminar de saciar nunca, ¿verdad? Pero algo ganamos con este libro, con estos textos, con nombrar, con repetir, con no olvidar, ¿no? Y creo que esa es la importancia de este libro, de este ejercicio, es decir, a nosotros no se nos olvida y nosotros no creemos lo que nos dijeron y queremos saber la verdad, ¿no? Y vamos a seguir investigando y vamos a seguir cuestionando estos discursos que se nos han impuesto. Entonces, es un libro muy triste, pero a la vez es un libro de mucha esperanza en este sentido de reencontrar una realidad, pues básicamente
perdida, ¿no? O de buscarla y hacer ese esfuerzo. Claro, sí, me parece muy interesante lo que mencionas, Marco, sobre que es un ejercicio, ¿no? Crítico de sensibilidad, una sensibilidad crítica, ¿no? A diferencia a lo mejor de otros proyectos literarios que se han hecho a partir de Juárez o de la vida de Juárez o de la situación del narco y de la violencia, ¿no? Que esto lo rescato de Antonio Rubio, que él tiene también un texto en el libro, y yo recuerdo que él menciona, bueno, hay una diferencia, ¿no? Entre los textos que han intentado hablar de Juárez, ¿no? Y del narco, y entre una compilación como esta, ¿no? Que precisamente intenta como hacer memoria y, como dice Fabi, ser un ejercicio de autoconocimiento. Y bueno, por ejemplo, también es en lo que menciona Fabi sobre no caer en la explotación de la violencia, ¿no? Por ejemplo, que es una condición difícil cuando a lo mejor se necesita hablar de eso en el texto, ¿no? Pero personalmente me parecen textos muy honestos, muy personales, ¿no? Testimonios, como dice Marco, y muy sencillo de identificarme, ¿no? Por ejemplo, en el texto de Fabiola veo que hace preguntas que no sé si son para mí más como una añoranza de lo que no fue, ¿no? Como cómo sería mi vida si no hubiera crecido en este contexto, ¿no? O cómo entendería el mundo, cómo sería la forma en la que me relaciono con las demás personas, ¿no? Si no hubiera tenido que vivir a través de una experiencia como esta, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué piensan sobre esto, sobre la explotación de la violencia en otros textos, en otros contextos, y en función bueno, en comparación con esta compilación. A mí me gustaría hacerle dos preguntas a cada uno de ustedes a partir de estos textos y de las lecturas que pueden como se pueden releer de muchas maneras, a mí me parece, ¿no? Es decir, entendiendo esta violencia como lo que decía Marco, una construcción, y no significa que no haya víctimas de esta violencia, todos hemos sido víctimas o victimarios en este contexto violento, pero sí me gustaría rescatar dos preguntas que no sé si podría ser posible a partir de este libro. La primera sería, ¿es posible reconstruir una ciudad a partir de estas vivencias? Y si es posible, ¿cómo lo pensarían ustedes? Creo que Marco se fue otra vez. Sí. Ahí regresó. Marco, ¿que no pagas el internet o qué? Es que vas tienes. No sé si escuchaste mis preguntas. No sé si escuchaste las preguntas para ustedes que entraron en el libro. La primera es esto que hablabas, ¿es posible la reconstrucción de esta ciudad a partir de lo que escribieron ustedes, ¿verdad? Y si es así, ¿cómo sería esta reconstrucción? ¿Cómo la soñarían? ¿Cómo, o sería mucho más dramático en el sentido de que no es posible una reconstrucción hacia la paz, hacia algo mucho más pacífico, más vivible, pues? Los dejo a su... No sé, la que quiere empezar. Con reconstrucción se refiere como a una
como una reconfiguración, o sea, como a volverlo a hacer o como No, a no partir de volverlo a los hacer. textos. A O sea, partir de los textos, ajá, o sea, otra cuestión posible que nos a ver, lleve hacia la reflexión de estas vivencias, un poco como lo que pasaba con en la Alemania nazi, ¿no? Estas reconstrucciones que se han hecho ante la violencia, por ejemplo, de Hitler, ¿no? Y de sus secuaces. Y si es a partir de estas vivencias que ustedes impregnan en el libro, es posible otro modo de vida, otra forma de tratar de sanar esta sociedad, ¿no? Que queda lastimada, ¿no? A partir de lo que ustedes dijeron. ¿Y cómo sería? ¿No? Podría ser esta otra pregunta. A partir del arte y de la literatura, obviamente, ¿no? Desde su campo, desde lo que ustedes hacen. pues yo creo que, perdón, es que estaba leyendo lo que decía Marco. Yo creo que la literatura, aunque a veces no queramos, siempre y de manera obligatoria tiene esa función, ¿no? De reconstruir y de retratar lo que está pasando. Ya sea si lo escribo hoy o si lo escribo en 50 años. Es decir, siempre los textos nos van a hablar del contexto del autor o de la autora. Y no es que sea una obligación de la literatura, ¿no? Sino que a veces inevitablemente hay que hacerlo, ¿no? Inevitablemente se hace, porque también la literatura sirve como para contestar, ¿no? Contestar a ciertas realidades, ciertas incomodidades, ciertas injusticias. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el libro de alguna manera sí reconstruye como esa realidad, pero que también no es la realidad completa, ¿no? Porque nos haría falta leer testimonios a lo mejor de personas que no pertenecen a las ciencias sociales y a las humanidades, ¿no? Porque obviamente van a tener diferentes perspectivas, de personas a lo mejor que no asistieron a la universidad. Es decir, sí reconstruye, pero reconstruye nada más una parte. Yo creo que reconstruye una parte y creo que en lo personal para nosotros sí es como una manera de reconciliarnos, más no de olvidar como esa época que vivimos en el pasado y que vivimos en el presente. Y bueno, esa es mi... En el periodismo siempre hay como una pregunta base de cuando vas a hacer un reportaje o cualquier cosa, ¿no? Que es, ¿qué quieres conseguir con ese trabajo? O si el periodismo cambia cosas, ¿no? Siempre está esta idea, si puedes cambiar algo. Y yo creo que, pues, la mayoría de las veces no pasa. La mayoría de las veces, desde mi experiencia, no cambia algo. Y lo importante yo creo que es que te alimente a ti, que te cambie a ti y que te sirva para seguir reflexionando. Y si esto sirve para que alguien más pueda hacer una reflexión o tenga una herramienta para cuestionar, pues ya vamos ganando un poco, ¿no? Pero como grandes impactos o grandes cambios, me parece muy difícil. Y en este sentido, es porque nosotros no somos los dueños de los medios de comunicación. Nosotros no decidimos en gran medida qué es lo que masivamente se va a diseminar. Quería compartirles algo que escribí para esta parte y me parece muy prudente hacerlo en este momento. Hay una frase que se ha vuelto un horrible lugar común, el eslogan publicitario de cientos de periodistas irreflexivos y muchas veces incluso altaneros y pedantes, no siempre intencionalmente, ¿cierto?
Pienso en la rama torcida de un árbol que nadie arregló y siguió creciendo. La inconsciencia de repetir lo que se ha repetido siempre, hasta dar con un inicio ya completamente difuso. Somos la voz de los que no tienen voz. Afirmar esto es asumir, en principio, un papel de superioridad frente al otro. Existe, o si no existe, se interpone una distancia entre el yo, persona privilegiada y de acceso libre a la incidencia en la opinión pública, y el otro, aquel que solo recibe el triste rol de persona sin voz, alguien mudo, hecho un irremediable silencio. Parto de esta imagen para decir que si algo encuentro en la generación de la que me siento parte, es una resistencia absoluta hacia el olvido y una pelea diaria para reconfigurar las ideas establecidas, y una necesidad de cuestionar y de encontrar respuestas, verdaderas respuestas, alejadas de las simplezas con que quisieron dejarnos sembrado un miedo irracional. En este sentido, me parece importante decir que partimos de una misma realidad, inserta en un mismo sistema. Los que escriben este libro no son la voz de los sin voz. Los que escribimos ahí somos igual que el 90% de los que habitan esta ciudad, los que tienen la voz rota. No somos los extranjeros que explican al mundo lo que pasó en Ciudad Juárez, cuando supuestamente 2, 3 cárteles, miles de narcos con botas, sombreros y cuernos de chivo se peleaban la plaza. Somos los que no entendemos qué es la plaza, aunque lo escuchamos cada día durante 5 años. Los que no vieron un enfrentamiento entre estereotipos de hombres con botas y sombreros disparándose. Somos los que vimos desaparecer personas, los que atestiguamos enfrentamientos, no atestiguamos enfrentamientos, sino ejecuciones, porque la mayor parte de las veces las víctimas estaban desarmadas, los que perdimos amigos, conocidos, familia. Somos los que vieron en el ejército y en la Policía Federal un riesgo inmenso, los que aprendimos que a ellos les teníamos miedo. La voz es de las grandes empresas con los más oscuros intereses políticos y económicos. El Diario de Juárez, el Canal 44, Televisa, Milenio, el Universal, el que sea. La voz siempre fue de ellos, de los empresarios, de los políticos, de los criminales. En los medios de comunicación crecieron las historias que nos contaron. Fue una guerra entre cárteles, narcos, sicarios, malos contra buenos. La voz nunca fue nuestra, y qué bueno, porque para empezar, no hacían falta voces, hacían falta silencios. Y pues esa es la reflexión que me hace llegar el libro, ¿no? Otra parte importante que tendríamos que abordar es la intervención, la militarización, y los cuerpos policíacos, ¿no? Es muy claro cómo los homicidios incrementaron con su llegada más de 300% simplemente de un mes a otro. Entonces, pues yo me quedo con eso, o sea, nosotros no tuvimos la oportunidad de contar masivamente lo que pasó y ni siquiera nos correspondía, pero este libro es un espacio para consolarnos, para abrazarnos y por eso decía, es un espacio también un poco de esperanza, ¿no? No somos los dueños de la voz, pero sí tenemos voz también, aunque no tenemos los medios masivos para impactar o dejar implantada una verdad histórica, pues, como dice Fabiola, hay muchas verdades, ¿no? Esta guerra tiene muchos matices y hay muchas verdades que tenemos que aprender a escuchar. Sobre eso que mencionas, ¿no? Marco, no fuimos la voz masiva, ¿no? Pero somos voz. En concreto, o sea, es una reflexión que ha partido de mí, de otras personas jóvenes, ¿no? Amigos. Y que yo como persona joven, pues me parece muy pertinente, es que
a los jóvenes, a las jóvenes se nos ha depositado como una carga, una responsabilidad enorme, ¿no? De transformar el mundo, de transformar nuestro entorno, ¿no? Y me parece más bien también una idea muy romántica sobre la juventud, ¿no? Como esta juventud que se levanta, se despierta y cambia las cosas, ¿no? Pero a mí me parece evidente en nuestro contexto y a través de los textos del libro que pues por más resiliencia o por más que se hable de la supervivencia, ¿no? De que se nos hable como sobrevivientes, pues somos jóvenes que estamos muy lastimados, ¿no? Que pues o sea, estamos jodidos realmente, ¿no? Hay un daño que pasa desapercibido a veces, ¿no? Que no se habla sobre eso, ¿no? Pero personalmente lo veo en cosas tan cotidianas y sencillas, ¿no? Como en interactuar con otras personas, ¿no? En la confianza, en nuestras ideas y nociones del futuro, ¿no? No sé, me quería compartir esto y saber ustedes cómo lo viven o qué piensan sobre ello en concreto. Yo solamente como, si quisiera, me llama mucho la atención lo que dice Marco en relación a resistencia, ¿no? Esta resistencia y está recuerdo de que no se borre, ¿no? Esto me parece como para mí el punto como importante dentro del libro, es decir, va a quedar y va a quedar en generaciones, aunque ahorita pareciera que no, de que hubo unos jóvenes que percibieron una violencia y una violencia construida en el sentido en el que estoy, en que Marco lo dice y que estoy de acuerdo con eso, y que esta violencia construida no va a ser posible pararla, al menos en que no entendamos, y lo dice con toda la con todo el peso realista, ¿no? En el sentido de que los que no somos voz de los sin voz, pero sí somos la voz de nosotros mismos, ¿no? Y que el que ustedes compartan estas reflexiones va a generar, a mí me parece, y para los que también nos escucha, también una reflexión de qué papel independientemente juego en esta realidad que nos ha tocado vivir de manera tan violenta, tan naturalizada también, por varios de varias parte de la sociedad en general, pero aquí lo interesante, ¿no? Es que esta resistencia al no olvido sería como me parece a mí, lo puedo retomar, como la esperanza precisamente de que las cosas no van a cambiar a la noche en la mañana, porque estos son largos procesos de paz en donde se necesita un chorro de cosas, pero que sí puede partir el no olvido, ¿no? Y eso eso se me hace muy importante de este libro, de decir, viví esta violencia de esta manera y de esta forma, y que se quede como testimonio de lo que no se debe de permitir jamás, aunque aún no hemos empezado procesos de paz. Me parece para mí que yo puedo rescatar esa parte de lo que dice Marco, ¿no? Ahí quedó. Okay. Sobre tu comentario, Ileana, que decías que cómo vivimos eso sobre la romantización de la juventud y sobre esa idea de que los jóvenes son la esperanza de México, ¿no?
por fortuna nosotros ya vamos como de salida, entonces pues ya son los más jóvenes que nosotros, ¿no? O sea, porque siempre, históricamente siempre ha sido eso, ¿no? O sea, siempre todos fuimos o somos jóvenes, pero luego vamos de salida, entonces le dejamos como esa responsabilidad a la generación que va abajo de nosotros, pero ¿por qué, no? Porque habríamos que... La juventud siempre está estigmatizada, ¿no? Siempre los jóvenes son de esta manera, los jóvenes no entienden ciertas cosas. Y luego, aparte, se le pone, ¿no? el peso encima de que los jóvenes tendrían o tendríamos que reconstruir o que reconfigurar las cosas, ¿no? Que han estado mal desde hace mucho tiempo. Y mi duda ahí es cómo, por ejemplo, pienso en los chicos ahora nosotros no estamos tan jóvenes, ya tenemos 30 años, ¿no? Y cómo esos chavos que ahorita tienen 15 años y que siguen viviendo este contexto de violencia, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros en general, ¿no? Nosotros los que escribimos el libro, ¿no? Por esos jóvenes que ahora están viviendo ese momento que nosotros vivimos, ¿no? En el 2010, por ejemplo, yo en mi ensayo hablo sobre mis alumnos, porque cuando escribí el ensayo yo era maestra y daba clases a chicos que tenían la edad que yo tenía en ese entonces, ¿no? Entonces yo siempre me preguntaba, ¿cómo les ayudo a ellos? ¿Qué herramientas les puedo dar para que ellos confronten esto, para que ellos no queden como tan lastimados? Y pues sí, no, o sea, que no les pase a lo mejor lo que a nosotros nos pasó, ¿no? O sea, para que no vivan como ese confinamiento, para que no vivan como todas esas cosas como traumas que nosotros, o traumas, no sé, traumas reales, que nosotros vivimos. Por ejemplo, yo hablo, ¿no? En lo personal de la ansiedad que desarrolle, por ejemplo, me decía Ileana, ¿cómo seríamos ahora? A lo mejor yo no sería tan ansiosa, a lo mejor yo no, a lo mejor tendríamos amigos, a lo mejor no, un montón de cosas que serían, pero, perdón, estaba viendo el mensaje. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros o qué se está haciendo, así como dice Diana, como un camino hacia la paz para estas personas que vienen y las personas que también nos quedamos? Es como la pregunta. Y también se hablaba, Ileana, sobre la violencia y sobre cómo a veces ciertas literaturas caen en eso, en la violencia vista como de una forma morbosa o a lo mejor para capitalizar, ¿no? Capitalizar la violencia, que la violencia vende, etc. Sin embargo, y rescato que en el libro yo creo que todos lo logramos bien o muy bien, en el sentido de que estamos diciendo o se dice lo que pasó con las palabras completas, ¿no? No estamos suavizando las cosas ni nada. Sin embargo, creo que sí se logra, ¿no? Como salir de ese cliché de las personas que escriben sobre un acto violento y que describen un asesinato o cualquier acto, ¿no? Entonces, también eso me gustaría rescatar del libro, que sí me parece, así como decía Ileana, que son textos muy, muy honestos, incluso un texto que criticaron a algunas personas, ¿no? Que es el último, el de Hugo Moreno, donde decían que era un texto, bueno, hay donde hablo describiendo que robaron su casa en Campos y que se mudaron a Campos Elíseos, una cosa así. Había una crítica, ¿no? Sobre que era elitista, que era un texto elitista, que era un texto clasista, que escribe desde cierto privilegio. Sin embargo, y comentaba con Ileana que ya vas leyendo el texto después y se devela que realmente es honesto, ¿no? No hay ninguna pretensión, o sea, no es para decir vivo en Campos Elíseos, no, sino para decir yo desde mi realidad también lo viví. Y a lo mejor lo viví en mayor o menor medida, pero lo viví, ¿no? Y es como esa sensibilidad que yo creo que se logró bastante en todos los textos. Es que, bueno, en ese punto a mí me parece que esta crítica se me hace impertinente porque tú tienes derecho a salvar tu vida. O sea, si tú estás en un
lugar donde sabes que arriesgas la vida y el único lugar donde protegen a la gente es en esas áreas, tienes derecho a salvar tu vida. Entonces se me hace como muy soso el haberlo dicho. Y lo digo ya también yo porque yo trabajé en Paso del Norte y les tocaba a ricos y pobres, les tocaba parejo. Entonces, yo creo que hay que reflexionar más sobre esta cuestión de élite. Esto solamente refleja de que ciertas personas están cuidadas y ciertas personas no. Sí. Entonces, si las personas que pueden vivir en ese lugar para salvarse, entonces está hablando de una sociedad en la cual unos son para proteger y otros no. Entonces me parece como muy ligero esa observación, ¿no? Sí, lo que digo en realidad es que, No sé, o sea, eso es lo que defiendo, pienso sí, yo. ajá, lo que digo es que, o sea, que, por ejemplo, había esas críticas sobre ese texto y lo que digo, lo que salvo yo es que realmente no, o sea, no es que el texto sea escrito desde esa perspectiva elitista o clasista o privilegiada, ¿no? Es decir, es así como tú dices, ¿no? Más bien es una crítica a un sistema que permite que algunos estén más protegidos que otros y que otros simplemente estén desamparados, ¿no? O sea, y está muy chido que el texto también lo muestre, ¿no? O sea, que muestre que por un lado un sector de la población Claro. o una parte de la ciudad que está totalmente desprotegida, pero por otro lado una persona que puede habitar en un residencial también esté sufriendo eso, entonces eso me parece interesante. Sí. Bueno, creo que nos acabó el tiempo. Sí, creo que ya. Bueno, pues, ¿alguien gusta hacer algún comentario para cerrar? Nada, pues yo nada más sería una invitación a que adquieran el libro, que se den una oportunidad de leer estos textos y agradecerles a ustedes por su tiempo. Bueno, muchas gracias. No sé. Marco. Igualmente, pues agradecerles que hayan asistido. Espero que tengan la oportunidad de leer el libro y me quedo con esta última idea que decían, una frase del texto de Omar Vaca que dice: ahora quizás suena como una exageración, pero en aquel entonces parecía muy probable que la ciudad se arruinara, y la ciudad se refiere a todos, ¿no? O sea, ricos, pobres, clase media, claro que hay que reconocer ciertamente que dentro de eso hay niveles de vulnerabilidad, y ser joven, ser pobre, ser de las orillas de la ciudad, exacto como decías, estar en el valle, en Anáfara, en el poniente, pues claro que te ponían más riesgo, pero el miedo estaba en toda la ciudad, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco. Nada. Diana. Pues les agradezco profundamente la oportunidad que nos dieron como Instituto para la Ciudad y Derechos Humanos y pues esperemos que este libro sea de su agrado. Gracias. Bueno, muchas gracias. No nos queda más que despedirnos y agradecerles a todos por su presencia. Sigan checando ahí en Facebook la programación de la Feria del Libro porque continuamos toda esta semana y tenemos muchas presentaciones más, así como presentaciones musicales durante la noche. Y pues nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.